Ok, muy bien, muchas gracias por su espera, por su tiempo. El día de hoy tenemos la clase, el taller de ejercicios número 10 del curso de microeconomía. Eh, Como se darán cuenta, esta es nuestra última sesión referida al curso de microeconomía, ¿no? Con esta sesión terminamos de abordar todos los temas del curso de microeconomía como preparación para los cursos de extensión, en los cuales seguramente muchos de ustedes tienen interés, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de diversos conceptos, como siempre, utilizando estas preguntas, desarrollando algunos ejercicios y también, pues, como siempre, se les invita a participar activamente y brindar sus respuestas, ¿no? Muy bien, entonces vamos con la pregunta número 1. En teoría económica, las externalidades van a ser entendidas como, veamos las alternativas: afectación negativa del bienestar de unos agentes debido al accionar de otros, o como una afectación positiva del beneficio de una empresa debido al proceso productivo de otra, o incrementos del nivel de utilidad de un agente debido al incremento de consumo de otro. ¿Cuál de estas es la definición correcta de externalidad? Oriana dice que todas las anteriores, la D. Y muy bien, esta es la respuesta, ¿no? Una externalidad puede ser positiva o negativa y se refiere a la situación en la que un agente, ¿no? La situación en la que un agente realiza una acción que puede beneficiar o perjudicar a otro agente, ¿no? Entonces, es como que la acción de uno externaliza una consecuencia para el resto, la cual no necesariamente tiene que ser negativa, también puede ser positiva. Entonces, como todos estos tres casos hacen cuenta de, de la acción de un agente como afectación al bienestar de otro agente, que puede ser una persona, una empresa, etcétera, entonces, por eso, todas las expresiones de aquí son consideradas externalidades. Siguiente, ante la existencia de externalidad, como el humo del cigarro, el establecimiento de una compensación por contaminar el aire da lugar a un punto Pareto eficiente entre fumadores y no fumadores, la reducción del bienestar de los no fumadores, violación de derechos de los no fumadores, o más de una es correcta. Fidel me dice más de una es correcta. A ver, Fidel, ¿cuáles son las correctas? A y B. ¿Ok? Dice que A y B son correctas. En realidad la correcta es la A, solamente la A. La B no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque si se compensa, por eso mismo, ¿no? O sea, puede ser que si yo voy a fumar, voy a afectar a los no fumadores. Y si no le doy nada a cambio, ahí sí, evidentemente, su bienestar se va a reducir. Pero si yo le brindo una compensación, de repente su nivel de utilidad se mantiene igual, ¿no? Es como decir, yo voy a fumar, pero te doy 20 soles. Entonces,
esa desutilidad que le estás generando por fumar se ve compensada con los 20 soles. Entonces, por eso no es la B, ¿no? Bueno, violación de derechos de los no fumadores, no necesariamente, porque también al mismo tiempo los fumadores también tienen un derecho a fumar, mientras siempre y cuando se pueda negociar. Fidel, cuéntame. ¿Un impuesto podría corregir el problema de externalidad negativa? Sí, efectivamente, un impuesto puede corregir ese problema, ¿no? Un impuesto, en cambio, ese dinero que se recolecta en el impuesto no iría directamente a los afectados, sino que iría al Estado, ¿no? Y supuestamente, si el Estado actúa eficientemente, va a poder con ese dinero gestionar o costear otro tipo de intervenciones a favor de la población en general, incluyendo los no fumadores, ¿no? Pero sí, una manera de corregir esto es a través de un impuesto. Eso lo vamos a ver en preguntas posteriores. ¿Okay? Entonces, la alternativa A es la única correcta en este caso. La pregunta 3. En un mercado con externalidades, pensemos en un mercado con externalidades, la clara definición de derechos de propiedad va a permitir prohibir que la gente que genera la externalidad lo siga haciendo, ¿no? Estamos hablando de derechos de propiedad, o sea, derechos de propiedad, por ejemplo, sobre el agua, sobre el aire limpio, etc. Entonces, si definimos claramente los derechos de propiedad, se va a prohibir que la gente que genera la externalidad lo siga haciendo, o sea, eso significa una prohibición total. Podría ser, ¿no? Negociar un nivel de generación de externalidad a cambio de una compensación. ¿Ok? Hablamos de negociación. Libertad completa para generar la externalidad. También podría ser, ¿no? A ver qué me dicen. Oriana me dice que es la B. Y tienes toda la razón. La alternativa B es la única, ¿no? Porque cuando hay derechos de propiedad, la persona que tiene el derecho de propiedad, como le pertenecen, puede negociar con el otro que se genere un poco de externalidad. O sea, podría no hacerlo, pero la decisión queda en sí mismo, ¿no? O sea, podría decirle ya, yo no quiero que contamines nada, pero al mismo tiempo también tiene la opción de recibir un poco de externalidad a cambio de dinero, ¿no? Entonces, a esa capacidad se llama negociación, ¿no? O sea, a decidir qué hacer con su derecho de propiedad, ¿no? Entonces, de por sí, no necesariamente va a prohibirlo o va a dar libertad completa, sino que va, en general, va a dar cabida a que los involucrados puedan definir los derechos puedan, perdón, negociar cuánto se contamina o no se contamina, o en general cuánto se genera la externalidad a cambio de una compensación, ¿no? Ok, pregunta número 4. La pregunta número 4 es una definición. ¿Qué establece el teorema de Cos? ¿No? Entonces solamente es cuestión de que recuerden, parafraseen un poco lo que define este teorema. El teorema nos habla de la reasignación de derechos de propiedad, nos hablará de esto, o nos habla de que las externalidades son repartidas proporcionalmente a la posesión de bienes, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, el que tiene más dinero tiene más poder de negociación necesariamente. Ok, eso tiene sentido, pero se referirá específicamente a este teorema. O nos dice que la negociación entre agentes permitirá alcanzar un punto eficiente, o nos dice que la utilidad marginal del agente es igual a la desutilidad del que se ve afectado por la externalidad. A ver cuál es la definición correcta. Fidel
me dice que es la C, y efectivamente, la respuesta es la C, por definición nada más, ¿no? El teorema de Coase me dice que cuando los agentes negocian, voy a alcanzar un punto eficiente, un punto Pareto eficiente. Y el punto Pareto eficiente lo que establece es que ningún agente, en ese punto, ningún agente puede estar mejor que el, o sea, no pueden cambiar esa posición sin perjudicar al otro, ¿no? O sea, de repente en ese punto Pareto eficiente están mejor que en la situación inicial, pero si se desvían de ese punto, ya no necesaria, perdón, si se desvían de ese punto, al menos uno de ellos va a salir perdiendo. ¿Ok? Entonces por eso es la alternativa la alternativa C. A ver, Oriana me hace un comentario. ¿No faltaría que los costos de transacción tiendan a cero? Ya que puede existir negociación, pero no se puede llegar a un acuerdo si existen estos costos. Bueno, es una precisión importante, ¿no? Pero incluso cuando hay costos de transacción, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? A menos que sean muy altos, dependiendo, ¿no? Claro, si hay costos de transacción, esto no necesariamente implica que no va a haber un acuerdo, pero sí lo dificulta, tienes razón, ¿no? Entonces, podríamos establecer ese detalle, esa precisión en la respuesta, ¿no? Muchas gracias por este comentario. ¿Sí? Entonces, lo que dice Oriana es válido, ¿no? En el caso, si nos ponemos un poco más detallosos, si es que los costos de transacción son muy altos, entonces eso podría llevar a que no haya un acuerdo, ¿no? Okay, pero en unas condiciones normales o con costos de transacción bajos, la negociación en sí misma permitiría llegar al equilibrio o al punto de asignación eficiente. 5.